Dos pastores se hallaban en un campo amplio cuidando de sus rebaños de ovejas. Entonces se decidieron juntarse para pasar el tiempo conversando. Y poco a poco las ovejas fueron juntándose y mezclándose de tal manera de que era imposible distinguir un rebaño del otro. Unos observadores veían con interés lo que estaba sucediendo y se preguntaban cómo iban a hacer los pastores para separar a sus ovejas. Pero los pastores no estaban preocupados, porque cada uno de ellos conocía sus ovejas. Cuando llegó el momento, se separaron, comenzaron a caminar hacia diferentes lados y cada uno dio una voz y las ovejas, como un milagro, comenzaron a separarse y a seguir a su propio pastor. Ninguna oveja se fue con el pastor equivocado. Pero en realidad eso no era ningún milagro, porque las ovejas habían pasado tanto tiempo con su pastor que lo conocían bien y reconocían su voz. Esta imagen la utilizó Jesús para señalar el tipo de unidad que Él quiere tener con nosotros. Este es el tema del estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy tenemos el tema sobre imágenes de la unidad. Y estas imágenes de la unidad llegan tempranito para nosotros. Así Acá es. en California, en Pasadena, tengo las 4:40 de la mañana. Y por acá son las 7:40. Pero si tú dices que el tuyo es temprano, entonces ¿cómo es el mío? Mi tiempo. Tú estás muy de madrugada, hermano. Pero el amor que tenemos por los hermanos de Hayward y de todas las iglesias que nos escuchan, nos anima como las ovejas a seguir a su pastor. Sí. Bueno, de hecho, Johnny, esta semana pasada visité la iglesia central de Dayton, la iglesia Central Spanish Church, aquí en Dayton, y los hermanos están viendo Perspectiva Bíblica y una hermana me preguntó que la lección no había salido porque la pusimos un poco tarde debido a que grabamos el miércoles en la noche. Correcto, sí. Pues vamos a comenzar con una palabra de oración. Amén. Amante Dios, cuán agradecidos estamos que nos da la tecnología para grabar nuestra lección. Bendícenos, ayúdanos a ser fieles y andar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de la unidad se presenta en varias formas en la Escritura. Se utilizan varias imágenes para ayudarnos a entender qué es lo que Dios quiere decir con la unidad. Uno de esos temas es el tema de la casa de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Génesis, el capítulo 28, donde aparece esta expresión de la casa de Dios dicha por Jacob. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Esta experiencia es de cuando Jacob se despertó de aquel sueño que tuvo, que durmió en el campo y utilizó como almohada una piedra. Muy incómodo durmió esa noche. Pero tuvo un sueño muy hermoso, Johnny, y es ese sueño de aquella escalera donde subían y bajaban los ángeles. Y entonces estaba la presencia de Dios, el padre de Abraham y el padre de Isaac,
que era su padre. Y entonces Dios le repitió a él las bendiciones que le había prometido a Abraham. Pero lo interesante aquí, Johnny, es la reacción que tuvo Jacob cuando se dio cuenta que ese lugar, en su interpretación, era la casa de Dios. Es una reacción bastante impresionado estaba. Pero esto tal vez tiene que ver con el contexto de la historia, porque él no estaba durmiendo con una piedra de cabecera porque no tuviera cama, ni estaba durmiendo con una piedra de cabecera porque era el hotel mejor que había por el camino. Es que él estaba huyendo de manera imprevista y no pudo ni sacar ni siquiera una carpa. Él se fue corriendo por mentiroso, por lengüetero y por hacer una tramulla para engañar a la familia. Y la mamita estaba con él. Sí. Y así que, ¿cómo imaginamos que se sentía el corazón de él? ¿Estaría acusándolo el corazón de él? Sí, ciertamente. Entonces, por eso me parece a mí que él encuentra tan terrible el lugar, porque se siente condenado. Sí, y entonces, o sea que para él como una persona culpable, la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, era sentirse culpable. Él era una persona que llegando a la presencia de Dios, inmediatamente veía su pecado y veía su culpabilidad, ese engaño que había hecho para robarse la primogenitura. Y es una reacción natural. Todos nosotros nos sentimos culpables de nuestros pecados, especialmente si nos damos cuenta que Dios nos está viendo y que Dios nos va a pedir respuesta, nos va a pedir cuentas. Pero entonces está ese tema del entendimiento de la distancia, de que Dios está arriba en el cielo y para poder llegar a Dios entonces necesitaríamos una escalera infinita, una escalera por donde en realidad solamente los ángeles pueden subir y bajar, o sea que Dios estaba tan lejos que el mismo Señor quería eliminar esa imagen para traer la presencia de Dios mucho más cercana. Y entonces es cuando llegamos al libro de Éxodo en el capítulo 25 y encontramos una forma como Dios quiere solucionar ese problema de la distancia entre Dios y el pecador. Vamos a leer ese versículo. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces, encontramos aquí que Dios quiere eliminar esa impresión de distancia, de ese golfo que el hombre no puede cubrir, no puede atravesar. Y es entonces cuando le pide a Moisés que construya ese santuario con ese propósito especial en mente. O sea que la distancia que percibió Jacob ya ha sido subsanada, y no porque hubo una buena escalera, sino porque Dios vino a habitar con nosotros. Amén. Qué mensaje tan acogedor el pensar que Dios está habitando en medio de nosotros para poder estar cerca. Sí, y también es el contexto, cuando leemos en Éxodo 19, Johnny, aquella parte donde Dios hace ese encuentro con Moisés en el monte, en la montaña, y les dice, miren, ustedes van a ser de entre todos los pueblos del mundo mi especial tesoro. Ustedes van a ser reyes y sacerdotes. Ustedes ven cómo los rescaté de Egipto, de la servidumbre donde estuvieron por muchas generaciones. Y ahora vamos a establecer esta relación muy especial entre nosotros. Ustedes siguen mis enseñanzas y yo seré vuestro Dios. Amén. Tanto así que Dios puso su habitación en medio de ellos, tanto así que los seguía con una columna de humo, lo seguía con una columna de fuego, de manera de que
la presencia de Dios era continua con el pueblo de Israel, dándoles a ellos la comida, dándoles a ellos el agua cuando no se conseguía naturalmente. De manera de que el pueblo de Dios comenzó a tener un entendimiento de Dios, no como un Dios poderoso, lejano, sino como un Dios amoroso, cercano, un Dios que suple las necesidades, un Dios que rescata, un Dios que sana, un Dios que da alimento. O sea, en Él vivimos y en Él somos, Johnny. Amén. Y esta imagen estaba paralela a la buena relación y al sometimiento del pueblo ante Dios. Cuando ellos se apartaban y Dios se enojaba con ellos, entonces se convertía un fuego consumidor y a veces hasta se abrió la tierra y se tragó a muchísima gente. De modo que hay un diálogo que está basado no en la distancia entre Dios y los humanos, sino que está basado en la relación de sometimiento o de rebeldía del ser humano con Dios. Y Dios responde a ese interés del humano de estar cerca o de estar lejos. Particularmente esto es así para un pueblo que conoce y que tiene palabra de Dios. Entonces, bueno, los propósitos de Dios de poner el santuario en medio del pueblo de Israel, de suplirle sus necesidades, funcionó. Y vamos a ver en Salmos cómo el salmista habló acerca de la casa de Dios, del templo de Dios, la relación, que es muy diferente a la que tenía Jacob, esa reacción que tuvo Jacob, a la reacción que vamos a leer ahora. Una cosa, dice el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esta morada en la casa de Dios ocurre mientras estamos en nuestro diario vivir, mientras estamos trabajando, grabando perspectiva bíblica o corrigiendo exámenes o administrando una universidad. No importa lo que estemos haciendo, piscando en el campo o vendiendo, siempre estamos en la presencia de Dios. Amén. No importa cuál sea tu profesión de policía o de farmacéutica o lo que sea, Dios está allí. Por supuesto, también depende de nuestro interés, porque Dios no obliga a nadie. ¿Obliga a alguien Dios, Rafael? No. Claro, Dios se acerca, Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos espera por nosotros y Dios nos responde cada vez que nos volvemos a Él. Y es interesante, Johnny, ver los dos extremos, la reacción de Jacob, ese terror de que estaba en la presencia de Dios, estaba en la casa de Dios, y la reacción del salmista, que haya felicidad, que haya alegría, que haya la satisfacción de todos sus deseos al estar en la casa de Dios. Me parece muy interesante, Johnny, que el ir a la casa de Dios en la experiencia del salmista es una de las experiencias más grandes que puede tener el ser humano. La felicidad de compartir con otros en la adoración a Dios. La felicidad de acercarse al Señor y venir ante su presencia, no en el sentido de que somos personas perfectas y estamos sin pecado, sino sencillamente venir ante Él porque ahora el salmista entiende que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios, bueno, el mismo salmista dice, Dios es el que perdona todos nuestros pecados, Amén. El que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida
y el que nos corona de favores y misericordias. Mejor que eso no se pone, Rafael. ¿No? ¿No? Y entonces, Johnny, venir a la casa de Dios es hallar todo tipo de bendiciones. Amén. Pero entonces llegamos al punto donde Pablo hace una reinterpretación del templo, de la casa de Dios, y dice una verdad que está en el Antiguo Testamento, no es de Pablo solamente, pero que hasta ahora no hemos venido señalando en este énfasis que le hemos dado. Así que vamos a ir al libro de Hechos para leer ese pasaje. Vámonos allá al Areópago, en Grecia, a escuchar el sermón. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y en Isaías dice, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? El Señor Dios ciertamente no necesita edificios ni necesita templos, porque Él habita en todo. Él es dueño de todo y su relación está basada con todos los seres humanos. Inclusive, Rafael, estas declaraciones que hemos leído, particularmente lo presenta el hermano Pablo allá en el sermón que predicó en el Areópago, nos hace iguales con todos los seres humanos. Tanto así que él le dice a los griegos que estaban escuchándole, en medio de todas las estatuas que estaban alrededor, que ellos adoraban, Dios está con ustedes. Y no solamente Dios está con ustedes, ustedes tienen un lugar al Dios desconocido, donde no falta la estatua, un pedestal, y allí estoy yo. De ese es que le viene a predicar el hermano Pablo. Y Dios está habitando con ellos, de tal manera que hasta en medio de los productos de su cultura, él encuentra a Dios, citando un poema de ellos. Esto es contrario a lo que comúnmente como adventistas y como cristianos y como evangélicos imaginamos, que Dios solo está con nosotros. Y resulta que aquí nos presenta Pablo, y así también lo hizo Isaías, que Dios está en toda la tierra con toda su creación. ¿Qué te parece, Rafael? Bueno, en realidad no ha de extrañarnos de que Dios esté, el Espíritu Santo, esté trabajando con todas las personas de la tierra, llamándolos a ellos al conocimiento de la verdad. Ya sea a través de un predicador del Evangelio, ya sea a través de la naturaleza, ya sea a través del razonamiento. O de un poema de ellos. Sí, de un poema. Entonces, Pablo echó mano de esa oportunidad para utilizar lo que era familiar para ellos, para llamarles la atención al Dios del universo, al Dios creador. Entonces, Johnny, este concepto de que Dios no habita en un templo pudiera ser una contradicción, o sea, pareciera una contradicción a todo lo que hemos venido viendo, de que Dios mandó a construir un templo para habitar en medio de ellos y que en ese lugar venían a ofrecer los sacrificios, que había un lugar santísimo y ahí estaba la morada de Dios. Pero entonces Pablo nos revela que en realidad eso es una figura, eso es un símbolo, eso es una manera tangente de entender la realidad de que Dios está en todas partes.
Y entonces, por lo tanto, Dios no está limitado a un edificio. Nosotros no encontramos la presencia de Dios únicamente cuando vamos a la iglesia, Johnny, sino que Dios está, como tú mencionabas, está en el trabajo, Dios está en el auto, Dios está en el automercado. A mí Dios me ha hablado en el automercado, me ha contactado en el automercado, pero no tengo tiempo para contar esa historia aquí. Dios lo encontramos en la cima de la montaña, lo encontramos en una funeraria, lo encontramos hasta en la calle donde la gente está desesperada buscando respuestas de sus necesidades. Ahí está Dios para encontrarse con ellos. Amén. Gracias a Dios. Yo me siento muy agradecido por esto, porque le da gran aliento a uno. Uno sabe que nunca está solo. Amén. Siempre está acompañado. Los ángeles y Dios está con nosotros. Su Santo Espíritu habita en medio nuestro. Sí. Y nosotros, en realidad, Rafael, nosotros habitamos en medio del Espíritu porque Él es el dueño. Él es el creador. Somos nosotros que estamos en su espacio y no el que entró al espacio nuestro. Ok. Entonces, Johnny, el tema de la casa de Dios continúa con Pedro y Pedro le da una vuelta muy interesante. Vamos a leer ese pasaje. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahora Pedro está diciendo que el templo de Dios somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros los creyentes, y cada uno de nosotros es una piedra espiritual. O sea que entre todos edificamos, constituimos esa casa de Dios. Y entonces a eso tenemos que agregarle, Johnny, todos esos significados que vimos anteriormente del Antiguo Testamento. Es allí donde encontramos a Dios. Es allí donde encontramos, nos acercamos al Señor para recibir el perdón de nuestros pecados. Es allí donde encontramos sanidad de nuestras enfermedades y dolencias, porque son los hermanos que oran por nosotros, los que nos dan apoyo, son los que nos animan en la fe, son los que nos dan alegría y traen las bendiciones de Dios a nosotros. Johnny, entonces la casa de Dios ya no es un edificio. El lugar donde encontramos la bendición de Dios no es un edificio, es una congregación de personas. Y es un tema muy importante que debemos entender. Y es curioso que el que está enseñando esto, el que nos está diciendo que todos somos piedras, su nombre es Piedra. Sí. El hermanito Pedro. Pero hay más todavía, ¿verdad? ¿Perdón? Que hay más para leer. Sí, entonces vamos a la siguiente imagen, donde Pablo le da, utiliza las palabras templo, pero ya no como una congregación de creyentes. Pero bueno, vamos a leerlo en Primera de Corintios. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Ciertamente, yo no soy dueño de este cuerpo que tengo. De la misma manera que la tierra es posesión de Dios y yo habito en donde Dios es dueño, de esa misma manera mi propio cuerpo no es mío, sino que es de Dios y yo mismo soy propiedad del Altísimo. Esto es difícil de entender para aquellos que quieren independencia y que se sienten que necesitan estar lejos de Dios, y quienes buscan esconderse de Dios
Por eso dice el salmista que no se puede esconder en ningún sitio, porque lo tenemos adentro, porque Dios es dueño nuestro. Inclusive, la Escritura dice que en Él habitamos y somos. Y la misma respiración es un símbolo del Espíritu Santo, que es aliento, que quiere decir aliento y quiere decir viento. Así, Rafael, que si queremos dejar de ver a Dios, la única manera es la muerte. La muerte. Bueno, Johnny, entonces este tema de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo habla acerca de una unidad que es tan íntima. Ahí no cabe entre el Espíritu Santo y nosotros, no se puede poner ni una hoja de papel. Esa es la unidad que quiere Dios con nosotros, habitar en nuestras vidas. Y Johnny, eso puede tener muchos significados, pero uno de los significados es sencillamente de que nosotros, cuando vivimos nuestras actividades diarias, que estemos con la mente en el Señor, con Amén. la mente en sus enseñanzas, confiando que los problemas los vamos a superar gracias a la ayuda de Dios, con la influencia del Espíritu Santo y con la gracia de Dios que nos basta para cada día. Pero tenemos que ir a la última imagen, Johnny. Nos quedan 3 minutos. La última imagen la encontramos en el libro de Juan. De cierto os digo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extraño no seguirá, sino que oirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta es la imagen, Johnny, del pastor y las ovejas que lo siguen. Las ovejas siguen al pastor porque obviamente es el que las cuida, es el que las ha criado, es aquel que las saca todos los días y les provee alimento y las guarda todas las noches y las protege de los lobos y otros depredadores. Pero entonces aquí habla acerca de seguir al pastor y de conocer al pastor. Y Johnny, eso quiere decir que hay una relación estrecha entre las ovejas y el pastor. Y esta relación que se mantiene por dependencia es siempre una relación de desigualdad. Nosotros somos los que necesitamos al pastor. El pastor nos necesita a nosotros no como nosotros lo necesitamos a él. Nosotros lo necesitamos para comer, para tomar, para subsistir, para tener seguridad. El pastor lo necesita a sus ovejas porque las ama, porque tiene afección por ellas, porque disfruta estando con ellas. No es su existencia que depende del pastor, pero sí la existencia de las ovejas depende del pastor. Es una relación de esta manera de desigual. Y obviamente, Johnny, la seguridad de las ovejas depende de reconocer la voz, depende de seguir al pastor, todas sus indicaciones, todo lo que les pide el pastor, porque así obtienen su alimento, así obtienen su seguridad, así están a salvo. Y pienso, Johnny, así como has mencionado esa dependencia, que separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Dios, estamos condenados. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.